negativa. Y lo negativo le repele a lo negativo. ¿Qué es negativo y circula por la sangre? Proteínas. Entonces, esta capa va a ser muy importante para repeler y evitar de que pasen las proteínas al túbulo renal. Y más externamente, por fuera de la membrana, vamos a tenerle a la capa epitelial que está formada por los podocitos. Esta es la capa más externa de la membrana capilar glomerular. Primeramente el endotelio, que está en contacto directo con la sangre. Después tenemos a la membrana basal. Y por último, por fuera ya le tenemos a los podocitos o la capa más externa. Que ya vieron en histología. Entonces, el aparato de filtración glomerular sería la barrera de filtración que tiene el riñón. Que va a ser como si fuesen tres filtros. Tres filtros, uno encima del otro. Ya conseguimos. ¿Tiene calor? No. La barrera de filtración glomerular, como les estaba diciendo, va a ser como un triple filtro, uno encima del otro. Fundamental para la función renal porque es el que va a permitir que la orina tenga la composición normal que nosotros estamos acostumbrados, habituados a ver. Va a estar formada entonces por el endotelio, la membrana basal y el epitelio, conformada por los podocitos. Esta primera capa, la capa del endotelio, que termina estos orificios, estas penetraciones, se va a encargar de dejar pasar líquido y solutos, pero no proteínas ni eritrocitos. Esta capa ya va a ser como un primer filtro. Después vamos a tenerle a la membrana basal. La membrana basal, como ya les había dicho, tiene carga negativa, entonces nos va a servir para poder repelerle a las proteínas. Y también a otros tipos de sustancias que tengan carga que sea negativa. Y por último, el epitelio, que va a estar formado por los podocitos. Por ejemplo, cuando esta barrera se daña, cuando la barrera de filtración glomerular se daña, como en el síndrome nefrótico o en la glomerulonefritis, este sistema de filtro no funciona bien. Normalmente ellos no dejan pasar proteínas. En el síndrome nefrótico se daña esta barrera y las proteínas pasan, se filtran y forman parte de la orina. Por eso van a ver más adelante que la característica principal del síndrome nefrótico es proteinuria. Porque la barrera se dañó, no está repeliendo proteínas y esas proteínas pasan libremente a la orina. Ahora, por eso cuando hacemos análisis de orina, vienen varios valores y siempre nos fijamos en las proteínas. Cuando las proteínas están en un determinado valor, que se determina como proteinuria, nosotros con solo ver eso ya sabemos que esta membrana está dañada. Incluso a veces antes de que el paciente tenga síntomas. Una simple orina con espuma puede hacernos pensar que esta barrera se dañó y que estamos filtrando proteínas en la orina. Orina es espumosa. Acá lo mismo. Lo que está más por dentro, en contacto con la sangre, es nuestro endotelio, que permite el paso de agua, de solutos que son pequeños. Luego le tenemos a la membrana basal, con sus cargas que repelen las proteínas. Y por último, al epitelio de la cápsula, que contiene a los podocitos. Imaginamos que la barrera de filtración glomerular
glomerular es como 3 filtros, así como 3 coladores. Ustedes creo que le dicen peneira a esto, ¿verdad? Como 3. Y como ven, tienen diferentes tamaños. Desde lo más grande, un poco más exquisito y un poco más específico otra vez. Porque las 3 tienen que ir depurando, filtrando cada vez más ese líquido que ingresa al capilar glomerular. Entonces, esto podemos imaginarnos que es como el endotelio. Más o menos así es el endotelio, el que va a dejar pasar algunas sustancias que después se van a tener que detener en algún punto. Pero es el filtro menos específico, vamos a decir. Luego la membrana basal ya es un poco más fino, como ven ya tiene menos orificios, porque la membrana basal tiene carga negativa y no va a dejar pasar proteínas grandes. ¿Cuál es una proteína grande que tiene la sangre? La albúmina. Entonces, acá la albúmina ya no va a pasar. Puede llegar a pasar por el endotelio por algún motivo, por ejemplo, hipertensión arterial, pero acá en este punto ya no va a poder pasar la albúmina. Y por último, la más específica, la más delicada de todas, la que menos deja pasar sustancias, los fosfolipidos. Esta es la que permite que solo pase lo que necesitamos en la orina. Y todo lo demás hace que se reabsorba. No pasa, no tenemos en la orina. Entonces estas 3 capas son las que van a garantizar que el filtrado glomerular sea igual al plasma, pero con la diferencia de que no tiene proteínas. La composición del filtrado, si yo les pregunto cómo es, igual al plasma, pero sin proteínas, fisiológicamente. Nuestro glomérulo en general tiene una determinada capacidad de filtración que depende mucho tanto de lo que es el tamaño, la masa molecular, como lo que son las cargas eléctricas. Va a ser muy selectivo este aparato de filtración glomerular según tamaño y según carga. Por ejemplo, vemos acá en este cuadro del libro, vemos el agua, vemos su masa molecular y su capacidad de filtración. Pero vemos en el otro extremo a la albúmina. Vemos su masa molecular abismalmente mayor que la del agua y vemos su capacidad de filtración. Esos son nuestros dos extremos, agua y albúmina. Todo lo que tenga capacidad de filtración 1 significa que se filtra tan fácil como se filtra agua. Sodio se filtra muy fácil. Glucosa también se filtra muy fácil. Capacidad de filtración 1. Se filtran normalmente sin ningún impedimento de estas 2 sustancias. Inulina también, pero después llegamos a la mioglobina. La mioglobina vemos cómo ya tiene un tamaño molecular bastante importante y cómo disminuyó radicalmente su capacidad de filtración. 0,75 sería que solamente el 75% de la filtración de agua en comparación con la mioglobina, ¿verdad? O sea que no toda la mioglobina va a pasar al filtrado glomerular. Y la albúmina, que era nuestro otro extremo, que normalmente no debería de filtrarse en la orina. Primero por su tamaño y segundo por su carga. Por ejemplo, la glucosa. Vemos acá que su capacidad de filtración es 1. O sea que se filtra tan fácil como se filtra agua. Pero ¿por qué yo no veo habitualmente en una persona sana glucosa en la orina? Porque se reabsorbe, se tiene que reabsorber. La glucosa puede pasar por estos, puede pasar si se filtra sin ningún
pero tiene que reabsorberse. Sí o sí tiene que reabsorberse. Generalmente se reabsorbe en el túbulo proximal. Reabsorción vamos a ver mañana. Otro factor importante, además del tamaño, es la carga eléctrica. Como vimos, la membrana basal tiene carga que es negativa. Entonces le va a repeler a todo lo que sea negativo, como por ejemplo las proteínas, la albumina por ejemplo. En cambio, moléculas que están positivas o neutras, ellas van a poder pasar sin dificultad alguna. Ahora, más adelante, vamos a ver, bueno, esta sustancia me sirve, reabsorbo. No me sirve, continúa su paso hacia la orina. Proteinuria. Proteinuria es un signo muy característico en la orina, donde generalmente se ve la orina así, con espuma. Pero no toda orina con espuma es proteinuria. Esto nos da la alta sospecha de que hay una pérdida de proteínas, pero no es determinante. Puede ser simplemente porque se orinó muy rápido, ese respuesta al hacer la micción puede generar esta espuma, o de repente puede ser que los productos de limpieza en el inodoro también al reaccionar con la orina genere la espuma. Pero si es algo que, bueno, vemos, hay que ver cuál es la causa, si hay realmente proteinuria o si no hay proteinuria. Pero ¿por qué se produce la proteinuria? Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es la causa fisiológica de la proteinuria? ¿Qué me dirían? Pérdida de proteínas en la orina. ¿Por qué se perdieron esas proteínas en la orina? Un daño en la membrana de filtración. En algún punto. Yo les dije que la membrana basal tiene carga negativa, pero en realidad los tres componentes tienen algún grado de negatividad. El más intenso es la membrana, pero los tres de alguna u otra forma tratan de repeler a las proteínas. Vemos proteinuria y se dañó nuestro aparato de filtración glomerular. Primer paso para la formación de la orina, la filtración. En esta imagen nosotros vemos que por minuto pasan 625 ml en el capilar glomerular que están llegando. De este extremo vemos eso. 625 ml por minuto están entrando por nuestra arteriola aferente. De esos 625 ml por minuto, podemos ver acá que se filtró 125 ml por minuto de nuestro filtrado glomerular. Entró 625, se filtró 125 y se reabsorbió 124 ml por minuto. Es decir, terminamos excretando apenas 1 ml por minuto. Este que ven acá, filtrado glomerular, yo creo que yo les habré dicho, creo que en el slide anterior está solamente como 180 litros por día. Pero convirtiendo esto en minuto, ml minuto, es 125 ml minuto. O sea que si yo les pregunto la filtración glomerular de cuánto es, ustedes pueden decirme de dos formas, o 180 litros por día o 125 ml por minuto. Y fíjense bien en la unidad de medida, porque ya pasó que yo pregunté filtrado glomerular y me ponen 180 ml minuto o 180 litros minuto. O sea, mezclan las unidades de medida y no es lo mismo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir de este gráfico? La mayor parte de lo que se filtró se reabsorbió. Se filtró 125, se reabsorbió 124. Pasó de nuevo desde
del túbulo hacia nuestro capilar peritubular. Poco es lo que realmente nosotros terminamos excretando, liberando en la orina. Generalmente es apenas 1 litro y medio por día, dependiendo de cuánto líquido consumamos, ¿verdad? Si consumimos más cantidad, excretamos más cantidad. También, si consumimos líquido muy de repente, excretamos más cantidad. Por eso que no es lo mismo. Por ejemplo, ustedes buscan cuántos litros de agua por día tenemos que tomar. 35 ml por kilo, ¿verdad? Pero eso no es en un momento. Eso tiene que ser en las 24 horas que tiene el día. Porque cada vez ustedes van a recordar esto. Ustedes toman mucha agua de repente. ¿Qué empiezan a hacer? Orinar muy de repente. En cambio, si ustedes toman durante el día 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, van fraccionando su consumo de agua, ese líquido se retiene más. Entonces, esto es en un día, pero fraccionado. Já ouvi falar que aquelas festas rave, quando tomam festa rave, quando tomam aquelas drogas, as pessoas só tomam muita água, elas podem morrer de muita água. No entendí lo que me dijiste. Aquellas drogas, ¿qué drogas? Doce. Ah, dulce. Cuando doce de verdade. É aquela droga. Drogas sintéticas. Ah, la droga extra. E as pessoas tomam muita água. E elas já ouviram falar que algumas pessoas morreram de tomar tanta água muito rápido. Sí, es una hiperhidratación. Hiperhidratación no es algo fácil de llegar, es justamente causada por la droga, porque nos deshidrata, estimula mucho la excreción y como consecuencia nuestro cuerpo siente esa falta de agua y nos da sed, entonces tomamos más agua. Y nunca parece que nos sacia, es como que le inhibe a los receptores que detectan los niveles de líquido del cuerpo. ¿Cómo que no funcionan? Entonces nuestro cuerpo todo el tiempo está pensando que falta líquido. Hasta que nos hiperhidratamos, que es peligroso, ¿verdad? Porque acuérdense que la sangre tiene líquido. Si nosotros tenemos una hiperhidratación, nuestra presión arterial va a bajar mucho. Y eso es peligroso. Tanto como que suba como que baje. La deshidratación como la hiperhidratación no es bueno para nosotros. Prof, quando a gente vai avaliar a questão do bexigoma no paciente, ¿Ok? quando vai avaliar o bexigoma para passar sonda, Ah, eu considero o tamanho da bexiga, porque faz ultrassom, eu considero o tamanho da bexiga ou o tamanho do líquido que tinha que ter ali naquele período. el tamaño de la vejiga. Então a bexiga tem, não lembro, 300? Capacidade de 300 ml? No, 300 es cuando voy a sentir la necesidad de orinar. Pero puede llegar más o menos hasta 500, sin problema. Ese tamaño. Porque daí eu posso considerar, por exemplo, meu paciente está sem fazer xixi por 6 horas. 6 horas dá 360 ml. Eu ainda não tenho necessidade de sondar, passar sonda nele. Ainda posso aguentar mais um período. Puedo aguantar un poco más. Esperar a que él tenga esa bondad. Porque la sonda es necesaria, ¿verdad? Pero también predispone a las infecciones. Sim. O sea, vos podés empeorar tu cuadro por un sondado inadecuado. Sim, é que se tem às vezes o hábito de sondar uma vez a cada 6 horas, né? Ah, en Brasil se sonda así. Depende às vezes está na enfermaria, está na UTI, mas aí o certo seria a gente acompanhar com ultrassom para ver o tamanho e não somente o... Si tiene el centro donde está, sí. Pero, por ejemplo, si es un centro precario, ¿verdad? Donde no hay de repente ultrasons a disponibilidad, vas a sondar un poco.
Va a sondar. O ideal daí vai ficar dentro das 6 horas mesmo, porque é os 300 e pouco para não chegar a passar desse período, né? Claro, para que no haga globo vesical. Y risco de infección. Ahí sí, aumentamos el riesgo de infección. Ese es el problema. Pero si no tenés cómo controlar, vas a sondar. Es mejor sondar que antes de que haga los otros pacientes. Así es. Bueno, hasta ahora vimos que el glomérulo es como un filtro especializado que deja pasar algunas cosas y otras no. Pero ¿cómo es que determina eso? ¿Cómo determina cuánta sangre se va a filtrar realmente? Para eso tenemos dos factores importantes. La filtración va a estar determinada por dos factores. Uno va a ser la presión de filtración neta. Cuando había en algún término la palabra neta, hablábamos de un equilibrio, de un balance entre dos cosas. Esto va a ser la suma de todas las fuerzas que van a empujar el líquido. ¿De dónde? Desde nuestro capilar hacia nuestro túbulo. Y las fuerzas que van a hacer el movimiento contrario, desde nuestro túbulo hacia el capilar glomerular. Esto es como las fuerzas de Starling que vimos en circulación. Es la misma cosa. Hay fuerzas que van a querer sacar líquido y hay fuerzas que van a querer ingresar líquido nuevamente. Ese es un factor. Otro factor se llama coeficiente glomerular. Coeficiente glomerular nos dice qué tan eficiente es este filtro, qué tan bien está funcionando nuestro aparato de filtración. Y va a depender de la permeabilidad de los capilares. ¿Qué es la permeabilidad? Si el capilar está vasodilatado o lo contrario, si está en una vasoconstricción. Y la superficie de los capilares glomerulares se refiere a la superficie disponible para hacer la filtración. Esto habíamos visto hace poco en respiratorio. Cuando yo les expliqué, les dibujé acá dos alveolos, uno pequeño y uno grande. ¿Por cuál de los dos hay un mayor paso de gases? ¿Por el alveolo mayor o por el alveolo menor? Por el mayor, porque tiene más superficie para intercambio. Lo mismo sucede acá. Si yo tengo muchos capilares disponibles para la filtración, voy a tener un mayor coeficiente glomerular. Si yo tengo un capilar dilatado, voy a tener un mayor coeficiente glomerular. Entonces, es como también como un colador, porque nos dice que tan eficiente es nuestro filtro. Si por ejemplo mi colador, mi peneira, tiene agujeros muy grandes, ¿se va a filtrar más o menos? Más. Entonces vamos a tener un coeficiente glomerular mayor. Es más efectivo, se filtra más. En cambio, si mi colador, por ejemplo, mi peneira está tapado, está todo cubierto de mugre, ¿filtra más o filtra menos? Menos. Tenemos un coeficiente glomerular más bajo. Entonces esto nos habla de qué tan eficiente es nuestro filtro y esto nos habla de qué predomina, o la filtración o el movimiento contrario, desde el túbulo hacia nuestro capilar. Hay una fórmula en el libro para que vean que es directamente proporcional. Si aumenta mi coeficiente glomerular, es decir, si mi membrana de filtración está filtrando más, por ende también va a aumentar el filtrado glomerular. Si esta suma de fuerzas, presión de filtración neta, si esto da como resultado positivo, un aumento, esto también va a generar un aumento de filtración glomerular, o sea que es directamente proporcional.
los dos factores. Los dos determinantes de la filtración son directamente proporcionales. Y esto es para recordar antes de empezar, porque es la misma cosa. Esto vimos en circulación. Fuerzas de Starling. Teníamos presión hidrostática y presión coloidosmótica. Presión hidrostática capilar. ¿Qué quería hacer esa presión? ¿Filtrar o reabsorber? Filtrar. ¿Filtrar desde dónde hacia dónde? Del capilar al intersticio. Muy bien. Presión hidrostática capilar quería filtrar líquido desde el interior del capilar hacia nuestro espacio intersticial. Otra presión dentro del capilar era nuestra presión coloidosmótica capilar. ¿Quién determinaba esta presión? Presencia de proteínas. ¿Las proteínas qué carga tienen? Negativa. Las proteínas no pueden pasar esta barrera, primero por su carga y segundo por su tamaño. Entonces ellas quedan dentro del capilar, dentro de la sangre, y como no pueden salir, ¿qué hacían ellas? Atraían líquido hacia ellas, atraían líquido por su carga negativa, líquido con carga positiva, atraían agua y sodio. Entonces esta era una fuerza que favorecía la reabsorción. Luego teníamos a la presión hidrostática intersticial, que podía ser positiva o podía ser negativa. Mayormente era negativa. Siendo negativa, ella favorecía la reabsorción. Y por último, nuestra presión coloidosmótica intersticial, que existe, porque acá en el intersticio hay proteínas, pero menos. Y al haber proteínas, ¿qué van a hacer? Ellas van a atraer líquido desde nuestro capilar hacia nuestro intersticio. Y estas fuerzas son las mismas que hay en nuestro glomérulo renal, con excepción de una. Según lo que les dije hasta ahora del filtrado glomerular, de la composición del filtrado glomerular en comparación con el plasma, ¿cuál de estas fuerzas ustedes creen que no hay en el riñón, en el glomérulo? No hay fisiológicamente la presión coloidosmótica intersticial, porque el filtrado no debe de tener proteínas. Entonces, esta fuerza es la que no vamos a tener. Las otras cambian un poco de nombre, pero son las mismas. El principio es el mismo. Tenemos la fuerza Starling clásica y tenemos a qué equivale o cómo se llama dentro de nuestro glomérulo renal. Por ejemplo, presión hidrostática capilar. ¿Qué hacía esa presión? Favorece la filtración. ¿Cómo se llama esa presión en nuestro glomérulo? Se llama presión hidrostática glomerular. ¿Qué va a hacer esa presión? Favorece también la filtración hacia nuestra cápsula de Bowman. La sangre entró por la arteriola aferente y esta presión va a favorecer que esa sangre se filtre y pase hacia la cápsula de Bowman. Y miren su valor, 60, en comparación con los otros valores. O sea que es la presión más intensa. Con ver esos valores nosotros podemos saber que el glomérulo, ¿qué tiende a hacer de forma fisiológica? Filtrar. Luego tenemos a la presión hidrostática intersticial. Esta presión favorecía la reabsorción. ¿Cómo se llama en el glomérulo? Presión de la cápsula de Bowman. Es la misma presión, pero con otro nombre. Esta presión, ¿qué es lo que está haciendo según la flecha?
se está oponiendo al filtrado. Así como acá, se opone al filtrado. No quiere que la sangre, que el plasma pase desde el glomérulo, desde nuestro capilar glomerular, hacia nuestra cápsula. No quiere que la sangre se filtre. Presión de la cápsula de Bowman. Se opone, es contraria a la filtración. Luego tenemos la presión coloidosmótica capilar. La presión coloidosmótica capilar, la presión ejercida por las proteínas del capilar. ¿Qué tenemos acá? Un capilar. ¿Qué tiene ese capilar? Tiene sangre. ¿Qué tiene la sangre? Células y plasma. ¿Qué tiene el plasma? Proteínas. Acá hay proteínas. Esas proteínas no pasan fisiológicamente, entonces ellas lo que hacen es lo mismo que hacían acá. Es el mismo efecto. Ellas también atraen el líquido hacia ellas, es decir, se va a oponer a la filtración. Y por último, la presión coloidosmótica intersticial, esta presión, que es la que no consideramos en nuestro glomérulo renal, porque normalmente no debe de haber proteínas en este espacio, en la cápsula de Bowman. Ignoramos, no consideramos. Viendo esto, tenemos una fuerza que favorece la filtración y tenemos dos fuerzas que se oponen a la filtración, no quieren que se filtre el plasma. Pero por los valores nosotros determinamos que igual, aunque haya dos fuerzas que se opongan a la filtración, siempre fisiológicamente va a predominar esta presión que es mayor. ¿Y qué quiere hacer esa presión? Filtrar plasma. Palabra neta nos habla de un balance. Presión de filtración neta nos va a hablar de un balance entre estas tres presiones. La suma de estas tres presiones son las que nos van a decir qué sucede, si se filtra o si no se filtra. Si sumamos esto, una suma simple, 60, 18, 32. Nos da un valor de positivo 10. ¿Qué significa este positivo 10? Si está positivo 10 y la presión de filtración neta es positivo 10. Favorece. Que favorece la filtración. Que lo que está sucediendo es filtración. Pero si esta fuerza fuese negativa, estaríamos teniendo una filtración disminuida. ¿Cuándo podría suceder eso? Por ejemplo, cuando hay cálculos renales. En este caso vamos a tener una inversión de este valor. No se va a filtrar, sino que se va a estancar, se va a oponer a la filtración nuestro glomérulo renal. Fuerzas a favor, ya les mencioné que es la presión hidrostática glomerular, y fuerzas en contra, nuestra presión coloidosmótica glomerular y nuestra presión en la cápsula de Bowman. Por ejemplo, si yo tengo acá en este punto, en la arteriola aferente, si yo tengo una vasoconstricción, si se cierra un poco este vaso, ¿qué hace este vaso? Permite la entrada de sangre. ¿Qué pasa con el filtrado glomerular si tengo una constricción acá? Disminuye. Porque esta presión hidrostática glomerular va a disminuir. Entonces, en general, va a disminuir nuestra filtración glomerular. Eso puede suceder, por ejemplo, en la hipotensión.
En la hipotensión, la sangre se filtra menos, porque tenemos que tener una mayor preservación del líquido. Porque ¿qué pasa si se filtra más líquido y pasa a la cápsula de goma? La presión va a caer más todavía. Entonces, en la hipotensión acá vamos a ver una vasoconstricción fisiológica para disminuir este filtrado glomerular. Ahora, por ejemplo, acá en este espacio, suponiendo que yo la cápsula de goma, pero suponiendo que hay un cálculo en algún segmento del túbulo renal, ¿qué va a hacer ese cálculo? Va a impedir que el filtrado circule, que vaya para el frente. ¿Qué va a pasar si ese filtrado no puede circular con esta presión? No puede circular el filtrado, se queda estancado porque hay un cálculo. La presión va a subir. Es como dentro de un globo donde hay más presión. Si yo inflo un globo, hay más presión dentro que afuera. Yo no dejo salir en el globo, yo aprieto para que no salga el aire. Lo mismo, yo voy a apretar para que no salga el filtrado. Entonces la presión dentro del globo va a estar muy aumentada. ¿Y qué le va a pasar a mi filtración en general? Va a disminuir, se va a reducir. Se va a reducir porque la presión va a aumentar demasiado. Entonces, para que vean algunos factores que pueden llegar a afectar el filtrado glomerular. ¿Por qué una persona con hipotensión, con baja presión, orina menos? Porque se cierra la arteriola aferente para que no se filtre tanta sangre. ¿Por qué una persona con cálculo renal orina menos? Porque hay una obstrucción y hay un aumento de esta presión. ¿Qué hace esta presión? Se opone a las filtraciones contrarias. Entonces ella aumenta y ella evita que se filtre. Por eso una persona con cálculo también orina menos. Vamos a tener un intervalo breve hasta las 9:20.